Compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar la actividad. Solo si alguien me puede recordar en qué parte nos quedamos, compañeros. Si alguien tiene sus anotaciones, ¿cuál fue lo último que vimos? La cuestión de incompetencia estaba en el número 4. Va, gracias, Luis. Entonces, se recuerdan que la clase anterior empezamos a hacer un esquema de las etapas que se agotan en el juicio ordinario laboral. Y entonces ya vimos como número 1 la demanda, como número 2 la resolución y notificación, como número 3 el emplazamiento y lo último que vimos el día anterior es el número 4, que es la cuestión de incompetencia, ¿verdad? Hay que recordar, compañeros, que el artículo 309 hace alusión a cuestión de incompetencia, ¿verdad? No le llama excepción, le llama cuestión de incompetencia. En la práctica, pues hay algunos abogados que lo plantean como excepción y algunos jueces que también lo admiten como excepción, pero en realidad el código dice que es una cuestión de incompetencia, no es una excepción. Y la incompetencia, tenemos que tener cuidado, compañeros, que no se nos mezcle procesal civil con procesal laboral, porque en procesal civil la incompetencia sí es una excepción previa y ahí se interpone junto a las otras excepciones previas. Sin embargo, aquí en el juicio ordinario laboral, la cuestión de incompetencia no se interpone ya en la audiencia, sino que tiene que interponerse antes, es decir, una vez que esté notificado el interesado, tiene 3 días para interponer la cuestión de incompetencia. Y se recuerdan que es por razón de la materia y por razón del territorio, ¿verdad? Ya lo habíamos anotado, creo, el plazo de interposición, que es de 3 días para interponer. El motivo, pues, puede ser por razón de la materia o por razón del territorio. Y el trámite, pues, es un trámite incidental y la resolución que se emita es apelable, ¿verdad? Entonces, eso lo hablamos el otro día. Entonces, en el incidente, pues siempre, compañeros, tratemos de repasar el esquema del incidente que está en la ley de orden judicial, toda vez que el incidente es aplicable incluso no solo en procesal civil, sino en en otras disciplinas procesales también se aplica el tema de los incidentes. Entonces tratemos de estudiar nuevamente el tema de los incidentes, compañeros, que nos sirve en cualquier momento. Bien, entonces vamos a ir a la etapa número 5, compañeros, la etapa posterior, la número 5, que es la primera audiencia. La primera audiencia es en el numeral 5. Se recuerdan que hemos leído en otros momentos que en el juicio ordinario laboral pueden haber hasta 3 audiencias. Entonces, esta es la primera y la más importante y muchas veces es la única, ¿verdad? Muchas veces no se agota la segunda y tercera, sino solo en una audiencia se realiza todo. Entonces, tengamos claridad de eso, compañeros, que puede haber una sola audiencia, pero eventualmente puede haber una segunda o tercera. Pero esta es la primera y repito, aun cuando haya segunda y tercera, la más importante es la primera porque se realizan una gran cantidad de actos procesales de parte del actor y de parte del demandado. Entonces, entonces ya nos ubicamos, ¿va? Nos toca la primera audiencia del juicio ordinario laboral. Aquí hay por ejemplo, una idea preliminar, compañeros, que pueden anotar ustedes es de que no hay plazo para fijarla. O sea, nuestro código no dice en qué plazo el juez tiene que fijar esa primera audiencia. Entonces tenemos que tener claro eso porque para las otras audiencias sí hay un plazo, pero para esta primera no hay plazo. Es decir, que un juez podría decir, como lo han dicho en otras oportunidades, ahora ya no mucho porque ya son juzgados pluripersonales, pero por ejemplo, en un momento dado decían, miren, la primera audiencia se le cita para
digamos, si estuviéramos en fecha actual resolviendo, notificando, dirían, bueno, la primera audiencia es para mayo 2024, o sea, más de un año después, ¿verdad? Ya en algunos juicios nos ha tocado, compañeros, casi año y medio entre la presentación de la demanda y la primera audiencia, ¿verdad? Afortunadamente, ahora que ya hay más jueces y que son juzgados pluripersonales, pues es un poco más rápido y pues las fijan con menor tiempo, pero antes sí era una barbaridad, un año, año y medio esperando la primera audiencia. Pero lo que sí tenemos que tener claro para efectos académicos, compañeros, es que nuestro código de trabajo no establece un plazo para fijar la primera audiencia. Es una idea importante, compañeros. Otra idea importante, compañeros, es que en esta audiencia se observa el principio de concentración procesal. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque se observa el principio de concentración procesal porque una gran cantidad de actos procesales se desarrollan en esta audiencia, ¿verdad? Entonces, tengamos esa claridad de que ya lo vamos a ver y ustedes van a ver que son muchas actitudes procesales que se toman. Entonces, es importante, ¿verdad? Es importante tener claro que en virtud del principio de concentración procesal, pues se realizan una gran cantidad de actos en esta primera audiencia. Bien, entonces, vean, digamos, estamos en la primera audiencia, pero no necesariamente tenemos que entender que los dos van a estar presentes, ¿verdad? Actor y demandado, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a tratar de separar, digamos, y de explicarlos qué pasa si llegan los dos, si no llegan los dos, si llega uno, no llega el otro, ¿verdad? No llega el actor, no llega el patrono o demandado. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, ¿qué efectos legales hay? Entonces, vamos a dividir, digamos, esta primera audiencia en varios escenarios, ¿verdad? Digamos, un escenario podría ser un escenario A, por ejemplo, ¿verdad? Así como las etapas están numeradas, ¿verdad? Entonces, si queremos separar esto, podríamos poner A, ¿verdad? A, podríamos hablar de una incomparecencia justificada. Así como como inciso A pongamos incomparecencia justificada. Bueno, hablemos de eso, ¿verdad? Después vamos a ir a otro escenario. Estamos en el escenario de que alguien o los dos no llegaron, pero justificado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se procede, verdad? ¿Cómo se procede si uno o los dos no llegaron, pero justifican su incomparecencia? Entonces, vamos para ese efecto a leer, compañeros, el artículo. Alguien que nos apoye, compañeros, con la lectura del artículo 336 del Código de Trabajo. 336. ¿Se lo puedo leer, licenciado? Por favor, Luis. Artículo 336. Las partes podrán excusarse únicamente por enfermedad y el juez aceptará la excusa una sola vez, siempre que haya sido presentada y justificada documentalmente antes de la hora señalada para el inicio de la audiencia. Si por el motivo expresado anteriormente no fuera posible su presentación en la forma indicada, la excusa deberá presentarse y probarse dentro de las 24 horas siguientes señaladas para el inciso de la audiencia. En caso que se haya aceptado la excusa, el juez señalará nueva audiencia, la cual deberá realizarse dentro de las 62 horas siguientes a partir de la que no se realizó. En caso de persista la causa de la excusa de las partes, deben designar un
un mandatario para que la represente, otorgándoles facultades suficientes incluso para prestar confesión judicial cuando éste se hubiese podido prestar en forma personal. En este caso, si el mandatario no está suficientemente enterado de los hechos, se le dará se declarará confeso. Solo eso, licenciado. Está muy bien, gracias. Gracias, compañero. Bueno, entonces ahí Luis Carlos nos hizo favor de leernos el artículo 336. Ahí está contenida la incomparecencia justificada, ¿verdad? Porque pueden anotar, si quieren ustedes, un resumen, ¿verdad? Que la excusa, ¿verdad? La excusa para incomparecer a la audiencia, ¿verdad? Debe tener ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces, pueden poner quizás un guioncito ahí para no confundir los números y todo. El primero sería que es por enfermedad, ¿verdad? Fíjense bien. Ahí dice el artículo, compañeros, por enfermedad. Es decir, usted no puede alegar cualquier otra cosa, ¿verdad? Usted no puede alegar que colisionó su vehículo, que había una manifestación ahí por la zona 10 y que de alguna manera pues usted no pudo pasar o llegó tarde a la audiencia, o que fue asaltado en el camino, imaginémonos, ¿verdad? Como nuestra Guatemala ahí tan segura, entre comillas, ¿verdad, compañeros? Imaginemos que nos asalten, ¿verdad? Yendo a la audiencia, ¿verdad? Entonces, bueno, pues entonces en ese sentido, compañeros, tenemos que tener claridad que el único motivo es enfermedad, porque el código lo dice, o sea, no hay otro motivo. No podemos invocar otras causas, ¿verdad, compañeros? Entonces, cuando son audiencias judiciales, compañeros, como un consejo sano, que tómenlo desde hoy, compañeros, hay que llegar con suficiente tiempo, compañeros. En mi caso, les cuento, yo a veces llego unas 2, 3 horas antes a la audiencia, ¿verdad? Por ejemplo, si la audiencia es a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana ya ando por el sector y de repente desayuno por ahí y ya tranquilo, pero ya estoy cerca, ¿verdad? ¿Por qué razón, compañeros? Porque el problema es perder una audiencia es importante. Y hoy vamos a ver los efectos de la incomparecencia injustificada, es decir, cuando yo no puedo justificar, ¿verdad? Cuando fue un error mío, no logré llegar. Y recuérdense que nosotros como abogados, compañeros, somos responsables de la situación ante nuestro cliente, ¿verdad? Ellos no tienen mayor conocimiento. Por ejemplo, imaginémonos que llegue el patrón. Yo estoy asesorando al patrono, llega el patrono, pero yo no llego. Yo llevo la contestación de la demanda, yo llevo las excepciones perentorias, yo voy preparado para la audiencia. Él no. Él solo se va a presentar ahí, él no sabe ni qué va a pasar en la audiencia, ¿verdad? Muchas veces. Entonces tenemos que tener claro, compañeros, que sí, tenemos que tener claro que tenemos que estar con tiempo. Una audiencia, compañeros, y no es su reloj, ¿verdad? Yo me recuerdo un abogado hace muchos años que entró y dice, mire, pero faltan 2 minutos para las 9, por ejemplo. Entonces le dijo el oficial, mire, pero aquí nos rige ese reloj que está en la pared. Ahí ya dice que son las 9:01, entonces usted ya perdió la audiencia, ¿no? Entonces, así es, compañeros. Ahí usted puede ser informal para lo que sea, hasta para su matrimonio, si quiere llegue 2 horas después. Pero para una audiencia nunca puede llegar tarde. ¿Por qué? Porque hasta le pueden certificar a uno como abogado lo conducente hacia el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. O sea, las repercusiones para nosotros son serias, compañeros. Hasta nos pueden iniciar un procedimiento disciplinario en el tema de una sanción a nivel del Colegio de Abogados. Entonces, tenemos que ser responsables con los casos, ¿verdad? Si no lo quiere llevar, mejor no lo lleve, pero si usted se compromete y hay que ir a una audiencia, tiene que hacerlo, compañeros. Tiene que ser exageradamente puntual, ¿verdad? Recuérdense aquello que decimos, compañeros, de la hora chapina, ¿verdad? Ustedes.
nos dicen, es que la reunión empieza a las 13 horas. Algunos llegan a las 14 horas, otros llegan a las 15 horas y otros llegan ya de noche, ¿verdad? Cuando ya todos están avanzados, ¿verdad, compañeros? Entonces, no es así la cuestión, ¿verdad? Entonces, esa famosa hora chapina no aplica, digamos, para el caso de las audiencias, ¿verdad? En las audiencias, yo me recuerdo, compañeros, entre tantos asuntos que hemos llevado hace muchos años, cuando en la Bolívar todavía había transporte urbano, ¿verdad? Digamos, no era el Transmetro, sino eran esos buses tradicionales, digamos. Y la audiencia era a las 2 de la tarde. Me recuerdo una audiencia de familia en la Torre de Tribunales. Antes, compañeros, en la torre estaban todos los juzgados. En la Torre de Tribunales estaba penal, estaba civil, estaba laboral, estaba familia. Todas las materias estaban ahí en la torre. Todavía cabíamos, ¿va, compañeros? Ahora ya no. Bueno, entonces, bueno, ahí era la audiencia, era de familia en ese caso que llevaba. Pero fíjense, compañeros, algo importante, que la audiencia era a las 2 de la tarde. Y al cliente, compañeros, siempre hay que decirle que llegue una hora antes, ¿verdad? Porque la gente se tarda. Yo a la señora le dije, mire, yo quiero que esté a la 1 de la tarde ahí porque vamos a platicar un rato antes de la audiencia. Va, está bien. Entonces yo llegué a la 1 a la torre, no estaba la señora, y al rato pues nos comunicamos y es que fíjese que voy para allá, va, está bueno, apúrese, ¿verdad? Que habíamos quedado a la 1. Lo cierto, compañeros, que ya cuando faltaban pocos minutos para las 2 de la tarde que empezaba la audiencia, todavía le llamé, le digo, mire, ¿y qué pasó? ¿Dónde viene? Entonces dijo, aquí voy en la Bolívar, voy en el bus en la Bolívar, ya relativamente estaba cerca, ¿va, compañeros? De la Bolívar hacia la Torre de Tribunales. Pero ya faltaban como 3, 4 minutos, pues materialmente era imposible que llegara. Entonces, yo me recuerdo que todavía me dijo la señora, mire, ¿y por qué no le habla al juez? Tal vez nos espera unos 15 minutos. Entonces, le dijo, no, eso no es posible. No es posible porque para eso hay una hora. Yo le dije a las 13 horas a usted, ya son casi las 14 horas, usted no ha venido. Y en fin, que para no alargar la historia, compañeros, perdimos esa audiencia, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema este de la puntualidad en estas materias, compañeros. Bueno, entonces, pues, bueno, también me recuerdo hace un par de años me llamó mi amigo, un abogado, y me dijo, mira, fíjate que no fui a una audiencia laboral porque tenía una audiencia penal al mismo tiempo. Y entonces, como yo tenía esa audiencia, entonces, presenté un escrito, un memorial al juzgado laboral. Y en ese juzgado, y pues dije que no iba a poder, que no podía comparecer porque tenía una audiencia penal al mismo tiempo y que pedía al juez que la reprogramara. Imagínense, compañeros. Y entonces me dijo, mira, me dijo, ¿y qué si nos declararon rebelde y ya dictaron la sentencia? Él me llamó unos días después de la audiencia. ¿Y qué pensás de eso? Entonces le dijo, pero es que el código dice que el único motivo es este 336, compañeros. A este colega se le olvidó el 336, que dice que el único motivo que yo puedo invocar es enfermedad. Que sea cierto, que sean mentiras, que esté enfermo, es otra cosa, ¿va? Porque hay gente que es mentirosita, ¿va? Y se hace la enferma, pero eso es otra cosa. Lo que sí es que hay que invocar una enfermedad. Entonces, volviendo al tema. El motivo es enfermedad, anótenlo, compañeros. El motivo es enfermedad. ¿Cuántas veces se acepta? Una sola vez, ¿verdad? No puedo estar habitualmente enfermo, ¿va, compañeros? Supongamos que tengo una audiencia hoy y me excuso por enfermedad. Me la ponen entre 2 meses, pero entre 2 meses vuelvo a presentar excusa. Eso ya no es válido, ¿verdad? Aunque en verdad esté enfermo, ¿va? Ya, por eso dice el código, solo una vez, aunque usted siga enfermo, ¿verdad? Eso ya no le importa al juez si usted sigue enfermo. Si usted sigue enfermo, dice ahí, nombre un mandatario. Esa es la solución, para que sea el mandatario el que se presente a la audiencia. Bueno, entonces, ¿cuántas veces la excusa? Una sola vez se admite. ¿Cuál es el tipo de justificación
es una justificación documental. No hay otra forma, digamos, de acreditar la situación, sino que el tipo de justificación es documental. El momento procesal para presentar la excusa, ustedes ya leyeron ahí, hay dos momentos. Puede ser antes de la audiencia o dentro de las 24 horas siguientes. Repitiendo. El 336 nos dice que la excusa por enfermedad debe presentarse antes de la audiencia. Son los dos momentos procesales para presentar la excusa. Antes de la audiencia o dentro de las 24 horas siguientes a la misma. Entonces, si no se hace ahí, por ejemplo, si resulta que se pasan de las 24 horas, entonces, pues el juez ya no la va a admitir, ¿verdad? Es extemporánea, como cualquier otra situación en el derecho, ¿verdad? Ya pasó el plazo. Entonces, esos son los dos momentos procesales. Si se acepta la excusa, se fija una audiencia dentro de las 72 horas siguientes. Eso lo leyó el compañero también, ¿verdad? Si se admite la excusa, porque todo está legal, si se admite la excusa, entonces venimos y resulta que permítame, compañeros. Entonces, les decía que si se acepta la excusa, se fija una nueva audiencia dentro de las 72 horas. Ahora bien, algo que en el código no está, compañeros, ojo con esto, ojo, para la vida, no, de repente no para el examen. Porque muchas veces pues actuamos asesorando o representando personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ese cuidado, compañeros, de que si bien es cierto, en el 336 del Código de Trabajo no aparece esta situación, existe ya jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que las personas jurídicas no pueden excusarse por enfermedad, ¿verdad? Eso es importante, anótenlo ahí, compañeros, que las personas jurídicas no pueden excusarse por enfermedad. ¿Verdad? Les voy a dictar un par de líneas, compañeros, sobre qué dice el criterio jurisprudencial. Anoten ahí criterio jurisprudencial de CC, ¿verdad? Dice, las personas jurídicas no pueden justificar su incomparecencia a juicio presentando excusa por enfermedad. Repitiendo, las personas jurídicas no pueden justificar su incomparecencia a juicio presentando excusa por enfermedad. Y les voy a dar un número de expediente, compañeros, para que consigan la sentencia. Una sentencia que es una sentencia de CC del 23 de enero 2015. 23 de enero 2015. Y el expediente es de apelación de amparo 3215-2014.
¿Lo podría repetir, licenciado? Con gusto. Dijimos que es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 23 de enero del 2015, dentro del expediente 3215, o sea, 3215-2014. Expediente 3215-2014. Bajen y lean esa sentencia, compañeros. Esa sentencia nos ilustra mucho sobre por qué no se admite que una persona jurídica pueda excusarse por enfermedad. Entonces, les doy algunas ideas. Lo que la Corte ha dicho es que prácticamente esta disposición del 336 aplica para personas individuales. O sea, si el actor o el demandado es una persona individual, pues puede hacer uso de lo que dice el 336. Pero si es una persona jurídica, no puede, ¿verdad? Es decir, que si se demanda a Los Árboles, Sociedad Anónima, por ejemplo, es una persona jurídica. Esta persona, sin comparecer a juicio, no puede presentar, por ejemplo, que el gerente está enfermo y que por eso no se presentó, o que el presidente de junta directiva, o que el administrador único, o que el presidente del consejo de administración, etcétera. El que represente legalmente a la institución no puede excusarse por enfermedad, aunque efectivamente esté enfermo, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a enfermarnos, ¿verdad, compañeros? Entonces, puede ser que el representante legal efectivamente esté enfermo, pues. Pero la Corte de Constitucionalidad ha dicho entonces que las personas jurídicas no pueden dejar de comparecer. ¿Ya? Si comparecen, no pueden justificar por enfermedad. Y entonces la Corte, entre lo que ha dicho es de que pueden comparecer si el que los representa no puede comparecer, que comparezca un mandatario judicial, ¿verdad? Tienen que investir, otorgar un mandato judicial para que sea un mandatario judicial el que lo represente en juicio, ¿verdad? Entonces no es valedera la excusa por enfermedad. Y debería de ir entonces a la audiencia a través de un mandatario judicial. Y pues el mandatario, pues ustedes saben que eso está regulado en el Código Procesal, perdón, en la Ley del Organismo Judicial, todo el tema de mandatos judiciales, ¿verdad? Entonces, pero lean la sentencia y van a ver que es interesante, y ahí esa sentencia que les mencioné y que les estoy pidiendo que puedan estudiar, que puedan leer, bajarla del portal electrónico de la Corte de Funcionalidad, les va a ilustrar bastante sobre este tema. Pero lo que sí es cierto es, bueno, repitiendo la sentencia, compañero, la sentencia es del 23 de enero de 2015, expediente 3215-2014, 3215-2014. Bueno, entonces, digamos, lo que no podemos perder de vista, compañeros, es que una persona jurídica no puede excusarse por enfermedad. Y si está enfermo el que representa, que nombre un mandatario judicial para que sea ese mandatario judicial el que comparezca a juicio. Lo cual no pasa en las personas individuales, ¿verdad? Que sí tienen, pero también solo una vez, ¿verdad? No puede ser que cada audiencia siempre están enfermos, ¿verdad? Porque si eso lo permitiera la ley, imagínense, compañeros, no avanzarían los procesos, ¿verdad? Porque para cada audiencia presentarían un certificado médico de que están enfermos, y entonces va de reprogramar y reprogramar las audiencias. Y no es así. Ahora, si es solo una vez y cumple con los requisitos, que es por enfermedad y que hay un certificado médico, entonces ahí donde anotaron, compañeros, que el tipo de justificación es documental, ahí también pueden poner ustedes que, ahí pueden poner ustedes certificado médico, ¿verdad? O sea, no es otro documento, sino que es un certificado médico, no puede ser otra cosa, compañero. Solo puede ser un certificado médico que diga que no estaba en condiciones de salud, digamos, para presentarse en esa fecha, ¿verdad?
Entonces, vamos a dar por agotado esto de la excusa, compañeros. Ya, digamos, este primer escenario de que alguien no se presentó porque estaba enfermo, pues ya está agotado, ¿verdad? Entonces, ahora hagamos un lado, esa es una posibilidad nada más, ¿verdad? Vamos a ver ya otro escenario, ¿verdad? Que podríamos ponerle el escenario B, ¿verdad, compañeros? Porque el A era ese de incomparecencia justificada, ¿se recuerdan? Ahora el inciso B podría ser incomparecencia injustificada, ¿verdad? Porque alguien puede llegar y que realmente no está enfermo, ¿verdad? Sino que no quiso llegar o no pudo llegar o llegó tarde, por ejemplo. Entonces, en este caso, compañeros, sería una incomparecencia injustificada, ¿verdad? Una incomparecencia injustificada. Bueno, hablemos entonces de este escenario B ahora, que alguien no llega o los dos no llegan, pero no justifican. No justifican esa incomparecencia. Por eso se llama incomparecencia injustificada. Entonces, aquí pues tenemos que preliminarmente observar, compañeros, un artículo que dice, veamos, regresemos, dice, veamos el artículo 335. ¿Verdad? El artículo 335 hace alusión a algo importante sobre esto. ¿Alguien que nos pueda leer el 335, compañeros? ¿Se lo leo, licenciado? Sí, por favor. Artículo 335. Si la demanda se ajusta a las prescripciones legales, el juez señalará día y hora para que las partes comparezcan a juicio oral, previniéndoles presentarse con sus pruebas a efecto de que las rindan en dicha audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo, sin más citarle ni oírle. Muy bien. La parte final es interesante. Ojo, compañeros. La parte final dice, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no comparece. ¿Verdad? Eso es importante. Quiere decir que si el actor no llega, es rebelde. Si no llega el demandado, es rebelde. Si no llegan los dos son rebeldes, ¿verdad, compañero? Porque aquí hay otro de los elementos, compañeros, que diferencia los juicios civiles de los juicios laborales. Porque en el juicio civil, quien puede incurrir en rebeldía es el demandado. En cambio, aquí en el juicio ordinario laboral dice que se va a continuar el juicio en rebeldía de la parte que no compareciere en tiempo. Es decir, que la rebeldía es aplicable al actor y al demandado, porque dice la parte que no compareciere en tiempo. Entonces puede ser uno, cualquiera de los dos, o los dos que no lleguen, los dos. Hemos tenido a la vista, compañeros, sentencias de los juzgados laborales en donde los dos no llegaron. Entonces se declara en rebeldes, tanto al actor como al demandado. Entonces es importante que tengamos claro que esta figura de la rebeldía, que es la incomparecencia y que no se justifica, pues entonces eso se considera rebeldía y la rebeldía, pues esta rebeldía es declarada en sentencia. Eso anótenlo ahí, compañeros. La rebeldía se declara en sentencia. ¿Verdad? No hay una resolución previa, ¿verdad? Solo está este apercibimiento en la primera resolución, pero no funciona como en lo civil, porque si yo soy el actor en lo civil, el demandante en lo civil, yo veo que ya incurrió en rebeldía, yo pido que el juez declare rebelde al demandado para los efectos legales consiguientes. En materia laboral no es así. En materia laboral, si no llegan, pues se hace constar que no comparecieron. Pero la figura de la rebeldía como tal es declarada en sentencia. Hasta que se dicte sentencia, dice, se declara rebelde al actor fulanito de tal. Y si no llegó el demandado, se declara también rebelde al demandado fulanito de tal, ¿verdad? Pero eso es en sentencia, el momento procesal. Ojo, compañeros, ¿verdad? El momento procesal para
poder declarar la rebeldía es en la sentencia. ¿Ya? Bueno, entonces, dicho esto, compañeros, ya tenemos que tener claro que el que no llegue es rebelde. Pero aparte de la rebeldía, tenemos que tomar en consideración que hay otros efectos legales que pueden devenir de esta incomparecencia injustificada a una primera audiencia del juicio ordinario laboral. Y que son fatales, ¿verdad, compañeros? Porque tienen algo, digamos, importante toda vez que muchas cosas precluyen. Así yo no llegué, pues, y ahí tenía yo que hacerlo en esa audiencia, pues va a precluir, obviamente. Entonces, vamos a ver en este momento, compañeros, los efectos de la rebeldía, ¿verdad? Entonces, anotemos ahí como una especie de subtítulo o un B.1, no sé, ¿verdad? Porque vamos a subdividir el escenario B, ¿verdad? Entonces, en ese escenario B, un B.1 podría ser efectos en el actor de la incomparecencia injustificada, ¿verdad? Efectos en el actor, vamos a ver primero las del actor y luego las del demandado. Entonces, efectos en el actor de su incomparecencia injustificada. Bueno, como número uno, compañeros, lo que ya comentamos, ¿verdad? Se sigue el juicio en su rebeldía, ¿verdad? Entonces no se le está esperando, ¿verdad? Compañero, no quiere llegar, que no llegue. Entonces se sigue el juicio. Se sigue el juicio en su rebeldía. Esa sería la primera consecuencia, digamos, primer efecto que tiene no haber llegado. Se va a seguir el juicio en rebeldía del que no llegue. Bueno. Podemos anotar ahí también que como parte del número uno, ¿verdad? Que ya dijimos que se sigue el juicio en su rebeldía y que esta rebeldía no veda, ¿verdad? O sea, no quitas, ¿verdad? No veda, con V, ¿verdad? No veda la posibilidad de que el juzgador valore la prueba aportada al proceso antes de incurrir en rebeldía. Aportada al proceso antes de incurrir en rebeldía. ¿Qué quiere decir esto? Punto ahí, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? La Corte de Constitucionalidad, ¿qué nos quiere decir con esto? Que la rebeldía del actor empieza en el momento en que él incomparece a la audiencia. Pero lo que haya presentado con anterioridad a esa primera audiencia sí se incorporó al proceso. Consecuentemente, el juez tiene que tomarlo en consideración para resolver, tiene que valorarlo. Por ejemplo, los documentos que haya incorporado a la demanda, ¿verdad? Yo hago mi demanda y le incorporo 10 documentos. Esos 10 documentos ya están incorporados al proceso. Si yo no llego, tienen que tomar en consideración esos 10 documentos que yo presenté, ¿verdad? A eso se refiere esta frase que acabamos de escribir. En otras palabras, compañeros, si a una audiencia no llega el actor y el demandado, si no llegan ellos, ninguno de los dos, el que lleva ventaja es el actor, porque el actor ya presentó su demanda, ya presentó algunas pruebas, pero el demandado no ha tenido oportunidad para eso. Entonces quiere decir que si los dos no llegan, el que está en franca desventaja es el patrón, porque el patrón no ha hecho nada en el proceso. Ahora el actor sí. El actor presentó una demanda bien depurada, de repente presentó una gran cantidad de documentos y entonces le dio al juez todas estas situaciones para que puedan ser valoradas. A eso se refiere la Corte de Constitucionalidad. Y si llega el patrón, pero no llega el trabajador, de todos modos el trabajador ya tuvo la oportunidad de presentar algo, por lo menos. Claro, va a perder otras cosas, pero por lo menos ya presentó algo. ¿Ya? Entonces,
Ese es el primer efecto que se puede advertir de la incomparecencia injustificada del actor. Luego, otro efecto, compañeros, es que precluye, anoten ahí, precluye la facultad de ampliar o modificar la demanda. Precluye la facultad de ampliar o modificar la demanda. Ahora, ¿qué significa eso? Fíjense que ya leímos en la clase anterior de que en la primera audiencia puede ser factible ampliar o modificar la demanda antes que haya sido contestada. Pero lógicamente, si el actor no comparece, pues no va a tener esa oportunidad. Imaginémonos que necesitara alguna modificación, no la va a poder hacer porque no está. El momento procesal es en la audiencia. Todavía de poder ampliar o modificar es una última posibilidad. Ya vimos en el periodo anterior de que puede ser en diferente momento el tema de la ampliación o modificación, pero la última oportunidad es en la audiencia. Y si yo no llego a la audiencia, lógicamente va a precluir mi derecho. Yo no voy a poder ampliar o modificar porque no estoy presente. Entonces, ese es el segundo efecto. El tercer efecto, compañeros, extingue el derecho de producir pruebas. Extingue el derecho de producir pruebas que no hayan sido aportadas con anterioridad al acto. Repitiendo, extingue el derecho de producir pruebas que no hayan sido aportadas con anterioridad al acto. Un segundo, compañeros, permítanme. Bien, compañeros, perdón ahí por la interrupción, vamos a darle continuidad. Entonces, estábamos platicando de los efectos procesales que conlleva que una de las partes no se presente, específicamente el actor. Entonces, anotaron en la parte final ahí
que extingue el derecho de producir pruebas que no hayan sido aportadas con anterioridad al acto, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Corte aquí? Que con anterioridad al acto, los que se incorporaron, pues, por ejemplo, los documentos, pues ahí están y tienen que ser tomados en consideración. Pero dice que se extingue, es decir, ya no puedo, ese mi derecho se extingue de producir pruebas. Se refiere a aquellas pruebas que necesitan un diligenciamiento. Por ejemplo, si yo ofrecí declaración de testigos, por ejemplo, yo en la demanda solo ofrecí la declaración de testigos, pero no declararon ellos en la demanda, ¿verdad? O sea, la declaración va a ser ante el juzgado. Entonces, si yo no llego, por ejemplo, aunque llegaran los testigos, no los van a recibir, porque no está en la parte interesada, ¿verdad? Entonces, y si yo no llego, no hay testigos, entonces a eso se refiere la Corte cuando dice que ya no se va a producir esa prueba, porque ya no se va a poder diligenciar. Y cualquier otra prueba, por ejemplo, si yo pido, cualquier otro medio de prueba que necesite su diligenciamiento, por ejemplo, un reconocimiento de documentos, por decirles algo, eso ya no se va a poder hacer porque no estoy, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos casos. Entonces, tenemos que tener claridad que hay prueba que se va a perder, digamos, que a mí me interesaba como actor, yo la ofrecí en la demanda, pero no toda la prueba es como los documentos, porque la prueba documental ya está el documento, lo adjunto y ahí va. Pero hay otra prueba que yo solo la ofrezco, como esta declaración de testigos y que los testigos deben ser escuchados en la audiencia, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la CC cuando dice que extingue el derecho de producir prueba. Sí, Cintia. Licenciado, buenas tardes y compañeros también. Y una pregunta referente a esto, digamos, a la hora de llegar a esa etapa de los medios de prueba, tampoco ya no podrá aportar más pruebas. Mire, la prueba tiene que ser ofrecida en la demanda. Si usted no la ofrece en la demanda, ya no la puede incorporar en cualquier otro momento, ¿verdad? Por eso hay momentos procesales para cada acto determinado. Entonces, si usted quiere, por ejemplo, incorporar ya otro medio de prueba, supongamos un documento, porque ese documento le apareció a usted a última hora, ya cuando el proceso estaba en curso y no lo había tenido a la vista antes y no lo ofreció ni lo acompañó a la demanda. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese documento usted no lo puede incorporar. Aunque sea el documento más importante para resolver el caso, ya no se puede. Porque usted, para eso hay un momento procesal para ofrecer. En la demanda se hace el ofrecimiento de los medios de prueba y en la contestación de la demanda, la otra parte hace el ofrecimiento de prueba. Entonces, ya no se puede recibir, incluso vamos a ver más adelante un artículo que dice que no, bueno, en el ¿cómo se llama? En el cuestionario que les mandé, ahí se mencionaba esto de que la prueba que no ha sido ofrecida, la impertinente, la contraria a derecho, esa ya no se admite, ¿verdad? Entonces, usted, como le repito, tiene que ofrecer la prueba en la demanda, ¿verdad? Si no la ofrece ahí, porque esa es la prueba que se va a diligenciar, que se va a recibir y que se va a tomar en consideración en la sentencia. Por eso hemos dicho, compañeros, y por eso ustedes vieron que dedicamos varios periodos a la demanda, ¿verdad? Para tratar de explicársela lo más posible, porque la demanda es muy importante. Entonces, tenemos que tomar en cuenta, compañeros, que es un momento, digamos, muy importante. Yo me recuerdo que les dije a ustedes que la demanda era como, si van a construir una casa, es como el cimiento, ¿verdad, compañeros? Porque ahí empieza con la demanda, pero si ustedes no hacen una buena demanda, pueden tener problemas a futuro. Por ejemplo, si no pidieron algo que se les olvidó, por ejemplo, eso ya no lo van a poder pedir después. Y como dice la compañera, si de repente hay otro documento que quisieran incorporar, ya no se va a poder, ¿verdad? Sencillamente ya no se puede, ¿verdad? Eso es importante que lo tomen en consideración, precisamente para que la demanda vaya lo mejor posible, ¿verdad? Hay que tomarse su tiempo para hacer la demanda, compañeros. No es una cuestión de que un par de horas o un mediodía voy a hacer mi demanda y ahí va, no.
hemos tenido la oportunidad de hacer demandas que nos pueden llevar hasta semanas, compañeros. No estamos hablando de ni siquiera de 1 o 2 días, ¿verdad? Pueden significar hasta semanas de trabajo, porque hay demandas, pues, imagínense una demanda de alguien que trabajó más de 20 años para un patrono, por ejemplo, y que hay pactos colectivos y que hay una serie de cuestiones que no le pagaron, y etcétera, etcétera. Entonces no es cosa de hacerlo en un rato, compañeros, tenemos que tomarnos nuestro tiempo para hacer una buena demanda, porque esa demanda es la que nos va a servir para desarrollar el proceso. Bueno, entonces sigamos, compañeros, y vamos a ver, sí, en los efectos del actor estamos, ¿verdad? De la incomparecencia injustificada. Entonces, Kimberly dice, ¿alguien sabe cuál fue el segundo requisito de la excusa? Vamos a decirlo rápido ahí para que la compañerita tome nota. Dijimos que el motivo era enfermedad, el segundo es que se acepta solo una vez. Que se acepta solo una vez la excusa, y el tercero ya es que se justifica de manera documental, o sea, un certificado médico. Y otras cosas. Yo creo que ahí estamos, compañera. Bueno, entonces anotemos como número 4, compañeros. Muy bien, Kimberly, no tenga pena. Como número 4, anotemos, precluye el derecho de fiscalización de la prueba. Adán pregunta dónde se presenta, es ante el juzgado de la audiencia. ¿Verdad? Ante ahí voy a plantear la excusa, ¿verdad? Como hay que recordar que ahí hay un juzgado que está conociendo, un juzgado de primera instancia de trabajo. Entonces, el juzgado que me citó, yo no puedo ir, entonces ahí se tiene que presentar la excusa, ¿verdad? Bueno, entonces, es un memorial, compañeros, por si tienen alguna duda, y si alguien tiene el texto puede leerlo. Ahí hay un modelo de memorial de planteamiento de excusa por enfermedad, ¿verdad? Bueno. Entonces, este 4 dice, precluye el derecho de fiscalización de la prueba. Efectivamente, compañeros, uno de los derechos procesales que se tienen es fiscalizar la prueba que está presentando la parte contraria. Y esa fiscalización, por lógica, yo ya no la voy a poder realizar si yo no me presenté a la audiencia. Entonces, si yo soy el actor, entonces la demanda que ofrezca y que se reciba de parte del patrono, yo no voy a estar presente para verla o fiscalizarla de alguna manera. Entonces, ese derecho de fiscalización de la prueba ya no lo puedo realizar por la incomparecencia de mi parte, ¿verdad? Entonces, esas son las, digamos, de una manera puntual, los 4 efectos importantes, y son, digamos, bastante duros, ¿va, compañeros? Para que no llegue, porque el que no llegue va a tener consecuencias importantes. Ya hicimos una lista apoyados en una sentencia de la Corte de Constitucionalidad que aparece también en el texto, donde la Corte se manifestó en el sentido de cuáles eran los efectos de la incomparecencia del actor y la incomparecencia del demandado. Vamos al otro, compañeros, vamos al B2, ¿verdad? Para los que llevan ese orden que les propuse, sino al orden que ustedes estimen pertinente. Compañeros, lo importante es entender todo esto, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Bueno, entonces el B2, digamos, si así lo quieren poner, serían los efectos del... los efectos en el demandado de la incomparecencia, de su incomparecencia injustificada, ¿verdad? Anotemos efectos en el demandado de la incomparecencia injustificada. Bien. El primer efecto, compañeros, es igual al del actor. Dijimos
de rebeldía, ¿verdad? Entonces, se declara, podemos anotar ahí que se declara confeso en su rebeldía emitiendo la sentencia por confesión ficta. Emitiéndose la sentencia por confesión ficta. A eso se le llama confesión ficta o ficta confessio, con doble S, confessio. Ficta confessio. Así se llama esa figura, compañeros. Confesión ficta o ficta confessio. Dentro del plazo de 48 horas. Condenando al patrón. Entonces, imagínense, compañeros, qué trascendente es, ¿verdad? Según estos renglones que les acabo de dictar, pues entonces si el patrón o el demandado no llega, pues ya sabemos que sigue el juicio en su rebeldía y que se le declara confeso y se dicta una sentencia entre las 48 horas siguientes. O sea que el caso prácticamente se termina rápido, ¿verdad? 48 horas después de la audiencia a la que no compareció el patrono, se dicta la sentencia condenando al patrono y declarándolo confeso. Por eso se llama sentencia por confesión ficta, repito, o ficta confessio. Que entonces, ¿cuáles serían los presupuestos para este tipo de sentencia, compañeros? Sería, para que se dé la sentencia por confesión ficta, sería que el patrono no comparezca y que no justifique, no comparece, no justifica y el actor ha ofrecido la confesión judicial. Eso es importante porque lógicamente el juez lo va a declarar confeso en relación a las posiciones que el actor le dirija, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que en las demandas, en todas las demandas, por ejemplo, que he tenido la oportunidad yo de redactar, bueno, quizás no en todas, en algunas excepciones no, pero en la mayor parte, mejor dicho, en la mayor parte, sí ofrezco como medio de prueba la confesión judicial. ¿Por qué razón, compañeros? Porque la confesión judicial, usted se las juega, porque imagínense que no llegue el patrón, por alguna razón, porque eso no lo sabe usted como actor. Entonces, mejor ofrecerla, porque ¿qué pasa si no llega? Se declara confeso en las posiciones que yo le dirija. A todo va a decir que sí, ¿verdad? Diga si es cierto que fulanito trabajó de tal fecha en la empresa tal, sí. Diga si es cierto que omitió pagar el aguinaldo de tales años, sí. Diga si sí, ¿verdad? O sea, por eso declara como, esa es la sentencia por confesión ficta, ¿verdad? Que se declara confeso en todas estas posiciones, ¿verdad? Ahora bien, entonces, ese es el primer efecto, el más importante. Efecto número 2, pongamos... bueno, vamos a ver, permítame, compañeros. Bueno, como número 1 podían poner la rebeldía, ¿verdad? Y como número 2, lo que dijimos, ¿verdad? Que se declara confeso y que se dicta sentencia en 48 horas, esa sentencia por confesión ficta, y se le condena, ¿verdad? Eso sería el número 2. El número 3, que perdió su derecho a contestar la demanda e interponer excepciones perentorias. Perdió su derecho, como número 3 dijimos, perdió su derecho de contestar la demanda y de interponer excepciones perentorias. Entonces, lógicamente, compañeros, esto es muy importante y trascendente para el demandado, pues si el demandado no llega, no puede contestar la demanda. Y la contestación de la demanda es el acto más importante del demandado, al igual que la demanda es el acto más importante para el demandante, el acto más importante para el demandado es contestar la demanda.
¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a oponer a la demanda y va a contestar en sentido negativo la demanda y va a plantear excepciones, ¿verdad? Las excepciones perentorias. Y las excepciones perentorias son excepciones que atacan el fondo del asunto, ¿verdad? Atacan las pretensiones de fondo que tiene el actor. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que tener pues claridad, compañeros, de ese efecto. Y por último, en el número 4, anotemos número 4, que pierde la posibilidad de ofrecer prueba, para respaldar sus propias proposiciones y refutar las del actor. Entonces es algo, compañeros, también muy, muy significante en el proceso, porque ustedes saben que hay un principio de necesidad de la prueba. Es decir, la prueba es necesaria. O sea, yo no puedo venir y decir un montón de cosas oralmente o la demanda o la contestación si yo no tengo o no estoy incorporando medios de prueba relacionados con lo que yo estoy exponiendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener también claridad, compañeros, de que ya el demandado, si no llega, pues no va a contestar su demanda, no va a interponer excepciones perentorias, pero tampoco va a ofrecer pruebas. Y entonces, alguien podría decir, pero ¿será que puede en otro momento aportar algunas pruebas a su favor? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque la prueba que se va a recibir en el proceso es la que haya ofrecido en la contestación de la demanda. Y si no contestó la demanda, entonces, ¿qué prueba se va a recibir? ¿verdad? Aunque él diga en cualquier otro momento, señor juez, yo tengo aquí un finiquito, tengo estos documentos que prueban que yo le pagué lo que... Y aquí está, pero eso el juez ya no lo puede tomar en cuenta. Aunque sea un documento tan importante, compañeros, pero ya no se puede tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el demandado no llegó y en el momento procesal oportuno debió haber ofrecido la prueba y no lo hizo. Al no hacerlo, pues entonces ya no se reciben los medios de prueba, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, compañeros. De haber una trascendencia que es, digamos, no presentarse a recibir esto, dice. Veamos, compañeros, me parece muy interesante que incluso preguntaron al respecto. Veamos el artículo, alguien que nos lea el 356, 356. ¿Se lo puedo leer yo, licenciado, el 356? Muy bien, por favor, Luis. Muy bien, artículo 356. Los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas contraídas a derecho o impertinentes en caso de en caso de denegatoria de recepción de prueba. Los litigantes tienen derecho a que se haga constar su protesta y a solicitar la recepción de estas en segunda instancia, y la sala resolverá lo procedente. Bien, gracias, compañero. Entonces, ahí ustedes pueden ver, compañeros, y para Cintia, que hacía la pregunta en relación a las pruebas, ahí dice, los tribunales de trabajo y previsión social no admitirán pruebas extemporáneas. Ahí está lo que usted decía. Digamos, si en otro momento hay prueba y se quisiera incorporar, ya no se puede. ¿Por qué? Porque sería extemporánea, está fuera del plazo, del tiempo, del momento procesal en que debió haberse ofrecido para que se pudiera incorporar al proceso. Entonces, es extemporánea. Estamos hablando, compañero Adam, del artículo 356, que son las pruebas inadmisibles, ¿verdad? Así lo manejamos en el texto como pruebas inadmisibles. Y las pruebas inadmisibles son las tres que ahí aparecen, compañeros. Anótenlo, compañeros, que son pruebas inadmisibles, las extemporáneas, el número 1,
contrarias a derecho es 2 y las impertinentes. Muy bien. Entonces, estamos ahí, compañeros. Ya estamos a 1 minuto de las 5 de la tarde. Ya estamos avanzando. Espero que todos pues hayan estado en la clase anterior y estén hoy y que puedan estar en las siguientes clases, compañeros, porque esto es fundamental. Lo que estamos explicando, estamos dando fundamentos, cuestiones de la Corte de Funcionalidad y algunas experiencias que hemos tenido en tribunales. Entonces creo que es muy enriquecedor para ustedes, no solo para el curso, compañeros, sino para los privados, ¿verdad? Entender toda esta mecánica, porque no estamos haciendo un esquema que, digamos, demanda y resolución en tal fecha, cuestiones así muy a la rápida. No estamos deteniéndonos en cada una de las etapas para que ustedes, pues, en realidad puedan aprender, digamos, qué puede ocurrir ahí y traten, compañeros, esta parte que si lo pueden pasar en limpio, no sé cómo ustedes consideren. Pero esto que les estoy explicando les va a servir muchísimo, compañeros, muchísimo, porque no hay otra forma de poder entenderlo si alguien se lo explica a uno así desmenuzado, ¿va, compañeros? Porque en el código usted puede leer y a veces no encuentra algunas cosas o a veces están en artículos diferentes, pero entonces sí es importante que le pongan mucha atención y que todo esto que le estamos compartiendo, pues traten de anotarlo bien o se lo pasan en limpio, bien ordenadito, porque les va a servir definitivamente para la vida, compañeros, en los tribunales de justicia. Es algo que lamentablemente, pues algunos catedráticos no lo hacen como yo lo hago, pero yo de tanto año de dar este curso, así abordo estos temas, porque lo que pasa es que si ustedes ven en el programa están separados, ¿verdad? En el programa dice rebeldía y algunos temas, luego dice excepciones y algunos temas, y por otro lado dice contestación de demanda y algunos temas. Entonces, todo viene siendo muy teórico. Entonces, pero si se explica como está en el programa, definitivamente ustedes no aprenden mucho. Entonces, la idea es agarrar esto desde la demanda hasta pasando por la sentencia de primer grado hasta llegar a la sentencia de segundo grado. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, espero que lo estén aprovechando, compañeros, y que les sirva no solo para el examen, sino para la vida profesional, para los privados. Es algo muy importante que les puede servir. Entonces, compañeros, pues es un gusto saludarlos. Solo se recuerdan que hablamos de una sentencia que la pueden conseguir y leerla, compañeros, relacionado a lo que hablamos hoy. Y pues nos vemos el siguiente día de clases. Yo estaba viendo ya el calendario, compañeros, y yo pienso que tenemos ya 4 clases, si mucho, o de repente una quinta, pero no sé, tal vez 4 nada más, ¿verdad? Hay que recordar que a finales de mayo, pues tienen que ser los exámenes, ¿verdad? Digamos en la segunda quincena de mayo. Entonces, si se ocupara toda la segunda quincena en los exámenes finales, estaríamos hablando que solo tenemos 4 clases en la primera quincena. Entonces, y recordemos que ya la otra semana es mayo, compañeros. Entonces, esto ya estamos en la recta final. Entonces, tratemos en estas 4 o 5 clases, pues vamos a tratar de acelerar el paso, compañeros, para que les quede a ustedes toda esa situación. Les voy a dar también algún material de apoyo para que puedan servirles. ¿Sí, Cintia? El licenciado, disculpa que le interrumpa, solo quería saber si usted podía repetir cuando dijo al principio de en qué momento se plantea la cuestión de incompetencia. Es que no la escuché muy bien, disculpe. Sí, la incompetencia se plantea dentro de los 3 días siguientes a haber sido notificada la demanda, ¿verdad? La interposición de la cuestión de incompetencia es 3 días, dentro de los 3 días siguientes a haber sido notificado de la demanda, plantea usted, y ahí se abre un incidente, ¿verdad? Y se tramita en incidente y en ese incidente pues se ventila la situación para declarar si hay o no hay incompetencia, ¿verdad? Gracias. Bueno, compañeros, a la orden. Entonces, es un gusto saludarlos. Nos vemos entonces. Bueno, hay una pregunta por ahí de Luisa. Vamos a ver, cuénteme, Luisa. Disculpe, fíjese que es un tema relacionado con mi examen. No sé si puedo quedarme hablando con usted. Está bien, con mucho gusto. Con mucho gusto podemos platicar. Muy bien, a la orden. Entonces, compañeros, feliz tarde. Nos seguimos viendo el miércoles. Gracias, licenciado. Pase buena tarde. Igualmente, compañeros. Luis, Adam. Feliz tarde, Lic.
Que descansen. Gracias, licenciada. Feliz fin de semana. Igualmente, pórtense bien en el descanso. Solo porque fíjese, Lee, que ese día que me realicé el examen, ¿Ah? se me fue la luz a mitad del examen y después cuando lo envié ya era fuera de tiempo y en la captura de pantalla que tomé me parecía que ya no aceptaban más respuestas. Entonces no sé si hay algún problema con eso. Mire, lo más probable entonces, lo que pasa es que sí, digamos, una vez termina el tiempo del examen, todavía hay unos minutitos, pero son pocos, ¿verdad? Si usted se pasó mucho tiempo en relación a la hora en que tenía que entregarlo, sí, el sistema ya no lo recibió, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, compañera, pues hágase el examen extemporáneo mejor por seguridad el miércoles próximo. Prepárese para el Este miércoles. miércoles, ¿a qué hora? Disculpe, Lick. En la clase vamos a decir en qué momento haríamos el examen. Bueno, entonces muchas gracias, licenciado, y disculpe la molestia. No tenga pena, a la orden.